qué piensa una persona de su cultura y de su experticia. ¿Qué piensa acerca de todo esto que está pasando? Primero, déjeme, yo hago una presentación. Usted es historiador. ¿Trabaja con quién, Luis Enrique? Sí, yo soy antropólogo de pregrado, hice una maestría en historia y trabajé en el archivo de Bogotá, del distrito, durante 20 años. Me retiré ahorita en febrero de 2022, 2021, perdón, y estoy trabajando independientemente en otros proyectos. Ah, qué Sí, bien, sí. qué bien. ¿Y por qué decidiste ser antropólogo, Luis Enrique? Bueno, digamos que en algún momento de la vida, muy joven, tuve la oportunidad de ir con unos amigos. Yo trabajaba en una revista de ciclismo, yo era como coordinador de cositas ahí en esa revista. Y en unas vacaciones que nos dieron, nos fuimos tres amigos para Machu Picchu a conocer el tema indígena en el Perú, y pues teníamos las ganas también de viajar por tierra y todo eso, y así lo hicimos. Sí, Allá en Machu Picchu, pues viendo la importancia como de la construcción monumental que ellos tienen, decidí que yo debía como explorar ese camino que en todo caso ya me gustaba, ¿no? ¿cómo ve la historia a todo este proceso que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia? Pues digamos que pues hay varias visiones de eso. Claro, hay que marcarla como en el tiempo en que estamos, ¿no? La historia ha estudiado mucho las epidemias que consistían, digamos, para el caso de América Latina, después de descubierta en el año 1492, descubierta o conquistada en 1492, eh, vino también una invasión de gérmenes que diezmaron las poblaciones indígenas que no tenían defensas y que, digamos, las redujeron demográficamente a una expresión mínima cuando no los aniquilaron, ¿no? Entonces, digamos que esa fue como el primer contacto entre los dos mundos y que tuvo consecuencias funestas en el tema demográfico de los indígenas. Y esa misma causa, por ejemplo, el tema de la fiebre amarilla, el tema del sarampión, una cantidad de enfermedades fueron transmitiéndose a lo largo del periodo colonial, o sea, entre 1492 y 1810, digo para el caso colombiano. Hubo varias epidemias que seguían también la ruta de los barcos y de los puertos y los ríos que eran navegables. En el caso de nosotros, digamos que una vez se detectaba una epidemia en Cartagena, se demoraba 2 o 3 o 4 meses en llegar a Santa Fe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque venían los barcos que subían por el Magdalena, llegaban a Honda, y cuando llegaban los caballos y las mercancías de Honda a Bogotá, ahí seguramente venía siempre algún germen. Entonces, Bogotá padeció varios de esos gérmenes, varios de esas epidemias más bien. Y digamos que la última fue la de 1918, pero hubo varias a lo largo del periodo colonial. Una de ellas, por ejemplo, creo que fue la penúltima, se llevó al papá y a la mamá de Policarpa Salabarrieta, por ejemplo, en 1805. Se enfermaron y los mató esa epidemia. ¿Esta era la fiebre española, Luis Enrique? La de 1918, sí, señor, es la fiebre española. La fiebre española. Sí, que es pues digamos, el antecedente más próximo que teníamos antes de esta pandemia, ¿no? Obviamente, y por razones de desarrollo, o lamentablemente las cifras de muertos actuales son muchísimo más grandes. Sí, claro, sin duda, en parte porque, digamos, la globalización veloz que ha tenido el mundo en esta era,
que también era globalización en 1492, solo que se demoraba más en llegar. Digamos, esta vez fue muy rápido por las conexiones rápidas que tenemos hoy en día, la manera de transportarnos, la manera de vivir. Entonces, claro, esa, ese contagio ha provocado muchísimos, o sea, no le ha dado tiempo a la ciencia de tener una vacuna antes de que llegue a determinado sitio. Ya llegó a todo el mundo y la vacuna apenas estaba empezando a producirse, ¿no? Luis Enrique, yo como observador desprevenido veo que además de la pandemia tan agotadora que estamos viviendo en el mundo, parece que vienen otras pandemias. Estoy hablando de la salud mental de la gente, estoy hablando de la orfandad, es decir, se calcula que 1,5 millones de niños han quedado huérfanos de padre o de madre o de sencillamente de sus cuidadores, un abuelo, tal vez quizás la abuela o la señora que los cuidaba, que son fenómenos que se ven mucho en nuestros países latinoamericanos, pero Ujú. lo llevo a este cuestionamiento porque hay otras pandemias de las que quizá no estamos hablando tan frecuentemente, ¿no? Sí, claro. Sí, digamos, hay efectos que son tremendamente nocivos y que apenas estamos como vislumbrando su presencia, ¿no? El efecto sobre los niños en términos de la socialización que representa la asistencia a la escuela o al colegio. Eh, hay espacios donde los niños socializaban también, los campos de deportes, del fútbol, los grupos de música, todo eso va a tener unos efectos que todavía no podemos, entiendo yo que todavía no podemos dimensionar. Luis Enrique ve un despertar espiritual de pronto en esta situación o cómo ve usted esta situación en lo personal. Digamos, la desaparición de personas cercanas tiene un impacto brutal en las familias y en las personas. Yo por fortuna no he tenido ese golpe, porque tengo padres mayores, ambos vivos, y digamos, pero he sufrido la pérdida de amigos y amigas muy cercanos a los que los tomó este virus y los mató en 1 o 2 semanas, y a veces con cosas pues muy trágicas, ¿no? Entonces, ese, ese golpe tan fuerte uno a veces no, o digamos, trata de resistirlo desde lo racional, pero evidentemente a veces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, no? Y empieza uno a acudir como a ese tipo de creencias y cosas que uno heredó como niño, ¿no? Religiones o formas de manejar el dolor, lo inexplicable, el conflicto, todo eso, ¿no? Sí, hace poco leí una frase que me llamó mucho la atención que dice, la religión es para los que no quieren ir al infierno y la Ujú, espiritualidad nace en los que ya lo conocen. Digamos que ujú. esto es una forma, esta pandemia ha sido una forma de conocer el infierno, me refiero a que no estamos hablando solamente de vidas humanas, estamos hablando de lo que acabamos de mencionar, la salud mental de las personas, la crisis económica, los negocios que se han perdido, los familiares, una serie de factores que como que lo hacen llegar a uno a ese concepto muy religioso del infierno, esto que estamos viviendo, ¿qué es? Sí, digamos que yo había estudiado, había trabajado un poco para Bogotá el tema de la gripa del 18, específicamente porque estuve revisando los libros de entierros del cementerio central, y en 1918 pues estaban las estadísticas de muertos eh, en ese momento, ¿no? Entonces se entiende que en octubre del 18 hubo una mortandad tremenda en Bogotá, y cuando uno miraba las cifras, pues claro, evidentemente había un aumento casi del 150% en el caso de los entierros. Sin embargo, ese es un índice
o un número que no recoge realmente toda la realidad, ¿no? Toda la realidad bogotana. Sí. Y hay otros estudios que han recogido eso, por ejemplo, para Tunja, que fue mucho más fuerte, según parece, pero claro, el subregistro, el aislamiento de las poblaciones, etcétera, no permite pues tener una visión de eso. Ahora que en este 2020 hemos sufrido este colapso, es cuando uno como historiador piensa en la cantidad de efectos que tiene una pandemia sobre toda la sociedad. Entonces, cuando uno piensa en 1805 con los papás de Policarpa, y, pero uno no dimensiona el tema de la economía, el tema de la enfermedad mental, el tema de la escasez de alimentos. O sea, hay una cantidad de efectos que los vemos hoy y que, que uno como historiador no es consciente de esos efectos en las pandemias anteriores, ¿no? Se ven como efectos pequeños y tal, pero lo devastador de eso uno no lo aprecia y no se ve fácilmente en los textos de historia o en los archivos de la historia, ¿no? Entonces, digamos, sí es, ahora que lo vivimos, uno puede más o menos imaginarse cómo fue ese infierno allá, ¿no? En esos años, en el 18, 1918, pero también en las pandemias de la época colonial, que además estaban muy cifradas por el tema del castigo divino, por el tema del combate a determinadas ideas que había en ese momento, ¿no? Entonces, si a eso se le pega el tema religioso o el tema de las creencias, pues claro, el asunto resulta mucho más severo en términos de los perjuicios de la población, ¿no? O sea, en términos del miedo, en términos de las angustias, en términos de la desesperanza, en términos de perder lo que tanto anhelamos los humanos, que es la mentalidad positiva, ¿no? Estar uno Mm. siempre muy optimista, y entonces empieza como a imperar un espíritu de pesimismo, de no hay salida, etcétera, ¿no? Entonces, es, Pareciera que el ser humano es más pesimista que positivista. es probable, yo no me atrevería pues a afirmarlo, pero digamos si hay una relación entre esos momentos y el estado anímico de las poblaciones, ¿no? Sí Sí. hay eso, sin duda alguna. ¿Y cómo hicieron estos pueblos, usted que ha tenido la oportunidad de estudiar, cómo hicieron esos pueblos para resarcirse de alguna manera o cómo superaron con el paso del tiempo, quizás a largo plazo, cómo superaron esas crisis? No es tan fácil verlo en los documentos de archivo, ¿no? Eh, no porque no se registrara, sino porque no había una conciencia clara de la conexión entre una cosa y otra, ¿no? Hoy en día sabemos que si alguien le teme a determinada cosa, esa cosa ya no se va a vender, ya no se va, ¿no? A consumir, y eso tiene unos efectos económicos detrás. No se vende, luego no hay producción, si no hay producción entonces tampoco hay empleo, y si no hay empleo entonces hay consecuencias relacionadas con el tema de la subsistencia, con el tema social. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí pegadas. Entonces, eh, esos pueblos, digamos que desarrollaron y probablemente muy dirigidos por la Iglesia Católica en el caso de la Nueva Granada y de Santa Fe, muy dirigidos, digamos, hacia arrepentirse, ser mejores personas, no, mejores cristianos, ¿no? Cumplir con todas las cosas, o sea, un momento que digamos, hace que se fortalezca la solidaridad supuestamente entre la iglesia y los fieles, ¿no? Digamos, eso desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista material, digamos, fue muy difícil, porque, digamos, las personas, tan pronto, por ejemplo, se percibía que alguien estaba sufriendo digamos, de sarampión aquí en Santa Fe, las autoridades rodeaban la casa de la persona y sacaban toda la familia, niños, mujeres, ancianos, y los llevaban a un sitio aislado
que en el caso de Santa Fe era cerca de lo que conocimos como La Ortúa, la calle Primera con carrera 10ª. Y ahí habían unos tejados y una cosa ahí muy poco elaborada, donde los dejaban y los aislaban, sencillamente los aislaban. Entonces, ahí no había tratamiento. Murieran ahí. Exacto, porque no había tratamiento médico, no había nada. Simplemente había unos curas que estaban prestos a la extrema unción y ya. Perdón, Luis Enrique, voy a devolverme para quitar el ladrido del perrito, de la perrita. Listo, dale.